Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí en el último campus FEDEMO de este año 2025. Este campus está dedicado no a tratamiento, sino todos sabemos que más allá del tratamiento en la hemofilia es mucho más. Se titula Más allá del tratamiento, cuidando cuerpo y emociones, que tenemos el privilegio de contar con Mercedes Díaz, Merchi, la trabajadora social de la Federación Española de Hemofilia, y Víctor Horno García, el psicólogo de la Federación, que estoy segura nos hará una magnífica exposición. Al final de la exposición responderemos a algunas preguntas que ya nos habéis ido haciendo cuando os registrasteis en el campus, y también que sepáis que tenéis el chat y preguntas y respuestas por si os van surgiendo dudas, podéis escribirlas ahí y las resolveremos al final de la presentación. Y sin más, Merchi, la sala es tuya. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, eh, vale. No aparece el Power, ¿verdad? Vale, ahora sí, perdonad. Vale, es que no veía el Power. Vale, pues yo voy a explicar, quiero hablaros y he decidido hablar de la carga invisible que existe de vivir con una coagulopatía, que muchas veces se nos olvida. Como puede ser también el impacto emocional que conlleva la hemofilia, también esa parte psicosocial, ¿no? También quiero luego hacer referencia a quiénes somos nosotros, es decir, cómo la enfermedad ha influido en incluso nuestra identidad, en nuestra autoestima y cómo también influye en otros agentes externos, como es el proceso de socialización que tenemos todas las personas, e incluso estilos de crianza, como la sobreprotección que ocurre de determinados padres hacia los menores. Y ya por último, quiero también hablaros de las herramientas psicoemocionales, o sea, quiero traer herramientas psicoemocionales de cómo poder cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y vale, era eso. Vale, perdonad, ese es el índice, que es lo que os traigo. Vale, así que nada. No, ¿se puede volver al índice, por favor? Vale. Empiezo si queréis, os voy comentando la carga invisible de vivir con una enfermedad crónica y bueno, yo creo que la hemofilia no solo digamos que es un diagnóstico médico y un tratamiento a seguir. Muchas veces creemos que el hecho de tener una profilaxis y la mejora que se ha ido haciendo los tratamientos a lo largo de los años como que son soluciones digamos suficientes, ¿no? Para tener nosotros una buena calidad de vida como personas. Y bueno, es cierto que los avances clínicos respecto a la hemofilia, a comparación de otros años, han ido mejorando notablemente si echamos la vista atrás. Pero, y entonces podemos decir bueno, que afortunadamente podemos contar con estos tratamientos y en esta mejora, pero sin embargo creo que también hemos llegado a normalizar en nuestro día a día el dolor que nos produce la enfermedad. Creo que, de hecho, también nos hemos olvidado de esa carga que he dicho anteriormente emocional que conlleva el hecho de convivir diariamente con una enfermedad crónica. Quizá no es olvidar, digamos, la palabra exacta, pero a veces, bueno, no nos paramos a quizá pensar la importancia que esta carga emocional tiene en nuestro día a día, ¿no? Por eso quiero traerlo aquí. Si puede cambiar la diapositiva, por fin. Vale. En este sentido, esta carga invisible que tiene la coagulopatía, nos encontramos con que tiene un impacto, por un lado, psicoemocional y, por otro lado, un impacto psicosocial. Como bien podéis ver en la imagen, dentro del impacto psicoemocional nos encontramos que el 72% de las personas que tienen hemofilia experimentan trastornos de ansiedad y depresión. Esto es debido al dolor crónico que padecen, las limitaciones físicas o incluso el miedo que tienen de sufrir en un futuro una posible hemorragia. También siente en estrés. Esto sucede por la vigilancia que tiene constante sobre su cuerpo, ese estado de alerta de a ver qué pasa y a ver qué ocurre. Y en algunos casos incluso han experimentado sintomatología hipocondríaca o incluso ataques de pánico debido a su enfermedad. Además de esto, su autoestima incluso se ve afectada y tiende a ser baja debido a la encuesta que hicimos a las personas que tienen hemofilia y el estudio que hicimos a través del proyecto emocional. Pudimos comprobar que digamos que tienen una autoestima baja porque ellos mismos se sienten inferiores incluso respecto a los demás, incluso incapaces de poder realizar las mismas actividades
físicas, deportivas, incluso recreativas, como por ejemplo pueden hacer su pareja o su grupo de iguales. Todos estos impactos, por así decirlo, y repercusiones no solamente afecta, digamos, al nivel psicoemocional, sino que también tiene una correlación, impacta también a nivel psicosocial. Si puedes pasar la diapositiva, por fin. Vale. Dentro del impacto psicosocial, nos encontramos con que esta autoestima que os he comentado que está dañada viene por sentimientos, bueno, de esa inferioridad, de sentirse menos o válidos o menos capaces que, y irremediablemente también conlleva a un impacto psicosocial a la hora por ejemplo, el 20,6%, como podéis ver, de las personas adultas consideran que debido a esta autoestima tan dañada, se encuentran con, digamos, problemas para poder entablar y mantener relaciones personales. De hecho, si podéis fijaros en la tabla que os he puesto, el 46,2% dicen que incluso se ha sentido diferente por tener hemofilia, mientras que el 69,2% se sintió incapaz de poder hacer y llevar a cabo las actividades deportivas como por ejemplo hacía su pareja. Es más, otro dato interesante que también aparece en la tabla, si os fijáis, es que incluso el 23,1% tuvieron miedo incluso de poder exponer libremente su enfermedad por miedo a la reacción de esa persona e incluso por el hecho de creer que podían poder discriminarlo, ¿no? Por otro lado, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Vale. Aparte de todo este impacto psicoemocional y psicosocial, que la verdad que es preocupante, también las personas con hemofilia u otra tienen que encontrarse con incluso dificultades en el ámbito laboral. El 73% de las personas adultas que tienen hemofilia han visto que su vida laboral se ha visto, digamos, afectada porque han tenido que renunciar a trabajos vocacionales, incluso a profesiones de riesgo. Esto no solamente ocurre, digamos, a las personas que tienen hemofilia y que desarrollan un puesto de trabajo, sino que también incluso a las personas que son cuidadoras de personas que tienen una coagulopatía, también consideran que su puesto de trabajo se ha visto afectado en un 80%, como podéis comprobar en la gráfica. Finalmente, ¿puede pasar la diapositiva? Gracias. Aparte de las dificultades a nivel del ámbito laboral, también nos encontramos con que atraviesan con limitaciones tanto en el ocio como, por ejemplo, en el ámbito también recreativo y en los deportes. De hecho, el 73% de las personas que tienen una coagulopatía han tenido incluso que renunciar a actividades por cuestión de sus limitaciones físicas y también a determinados deportes de riesgo, incluso de impacto, como por ejemplo puede ser el fútbol, etcétera. Vale, si puede pasar la de... Gracias. Vale, quería dejar un resumen de todo el impacto y todas las consecuencias que puede producir esta enfermedad, porque la verdad que muchas veces se invisibiliza y no somos conscientes de lo que puede sufrir una persona. Y bueno, aparte de esto, también que creo importante transmitiros cómo también puede afectar la enfermedad crónica en nosotros mismos, ¿no? Digamos, en quiénes somos. Entonces, me gustaría hablar del impacto también que tiene tanto en la identidad como en la autoestima. Primero, me gustaría hacer una breve diferencia entre qué es digamos, la identidad y la autoestima, porque muchas veces tendemos a confundirlas, porque suelen ser muy parecidas y simplemente es que están correlacionadas entre ellas, ¿no? Vale, la identidad es, digamos, que, bueno, como bien sabéis, la percepción que una persona tiene de sí misma, ¿no? Define quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué rol tengo yo en mi vida y qué objetivo quiero conseguir. Sin embargo, la autoestima podemos decir que es la valoración, digamos, emocional, por así decirlo, que una persona, hace de sí misma, ¿no? O mejor dicho, es la valoración que hacemos de nuestra propia identidad, ¿no? Que responde a la pregunta de cómo me siento yo conmigo misma. Vale. Podemos decir que la identidad nos da sentido a nosotros mismos y la autoestima, sin embargo, nos da valor. Si puede pasar las diapositivas. Gracias. Vale. ¿Para qué sirve la identidad y la autoestima? Bueno, pues la identidad nos proporciona, digamos, ese sentido y esa coherencia, ¿no? Digamos que gracias también a saber
realmente quiénes somos nosotros y a fijar y a tener muy claro quién es nuestro yo, nos permite tomar decisiones más fieles a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo considero que soy una persona empática y me gusta el trabajo social y dedicarme a ayudar a personas que tienen hemofilia, tomaré decisiones propias teniendo en cuenta, por ejemplo, el bien ajeno, ¿no? Y la repercusión que puede tener mis malos actos en los demás. Vale, entonces, cuando nos conocemos bien nuestra identidad y quiénes somos, podemos también autorregular mejor nuestras emociones y afrontar también posibles problemas que pueden aparecer en nuestro día a día. Por ejemplo, una niña con hemofilia que ha aprendido a conocerse bien a sí misma, ya que desde muy pequeñita ha interiorizado, digamos, que tiene que ser responsable con su enfermedad, ¿no? Ha aprendido hábitos de higiene, tratamiento, sabe cómo pincharse y cuándo tiene que pincharse, ¿no? Pues imaginaros, un día en el colegio tiene una discusión con su compañero de clase en el patio y este le critica porque no ha querido jugar con él a un partido de fútbol, ¿no? Porque lógicamente sabe que tiene una repercusión y que no puede debido a su enfermedad. Pues la niña, por así decirlo, gracias a conocer esta identidad y a tenerla marcada, reconoce que ella es responsable y que no debe de jugar al fútbol porque no es aconsejable, ¿no? Entonces, ella sabe que puede perfectamente correr igual y de bien, incluso mejor que el resto de sus compañeros, y en lugar de ponerse triste, ¿no? Pues afronta estas limitaciones y no se siente inferior con ella misma con respecto a sus compañeros, ¿no? Entonces, me parece un tema muy interesante esto porque el hecho de conocernos bien a nosotros mismos, al tener una identidad fijada, nos permite no solamente hablarnos y respetarnos, sino mantener esa calma en determinadas situaciones y en poder afrontar la situación y la enfermedad crónica de esta manera, de manera más justa con nosotros mismos, ¿no? Vale, pues con la autoestima ocurre pues prácticamente lo mismo, ¿no? Ya que el hecho de tener una autoestima saludable impacta también de manera positiva con respecto a nuestra salud mental. Y también a la hora, bueno, de relacionarnos con los demás y a tener buen rendimiento laboral y también educativo. Por ejemplo, si tenemos una autoestima alta y una buena valoración de nosotros mismos, y nos dicen, imaginaros, qué desastre eres, ¿no, Mercedes? Pues bueno, vamos a entender que a lo mejor soy desastre en el hecho de, por ejemplo, de mantener mi casa limpia, pero eso no significa que en el resto de los ámbitos sea también desastre. Entonces, pues bueno, al tener esta autoestima saludable, me quedaré con que yo lo que yo soy como identidad y en lugar de sacarlo negativo, pues me lo tomaré de la manera más llevadera, ¿no? Y bueno, la verdad que es un ejemplo muy simple, pero si vemos más allá y el trasfondo es que, bueno, estas situaciones pues, y estos pensamientos nocivos hacia nosotros mismos pueden generar un gran impacto negativo en nuestro bienestar emocional, ¿no? Sobre todo cuando etapas como son más vulnerables, como la infancia, incluso la adolescencia, que son etapas así más conflictivas. Y bueno, lógicamente, cuando una autoestima, como podéis observar en la tabla, es baja, pues puede conllevar a todo lo contrario, ¿no? De hecho, hay estudios que correlacionan los niveles bajos de autoestima y de ansiedad en adolescentes y en personas que tienen coagulopatía con el hecho, bueno, de desarrollar luego conducta destructiva, fracaso escolar, intentos de suicidio, conducta autodestructiva, ¿vale? Si puede pasar la diapositiva, por favor. Gracias. Vale. ¿Cómo interfiere todo esto que estoy comentando en la infancia? Pues bueno, desde pequeños los niños están en un proceso, digamos, constante de socialización, ¿no? Y muchas veces dicen, es que, no sé si la habéis escuchado una vez, es que los niños son como esponjas, ¿no? Lo absorben todo. Vale, pues efectivamente es cierto. Esto ocurre por el proceso de socialización, ¿no? Nosotros somos lo que somos hoy en día porque, bueno, interiorizamos los mensajes que nos dan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros profesores y, bueno, todos esos mensajes que nos dan los diferentes tipos de agentes de socialización, ¿no? Y, bueno, aparte de la escuela, la familia, el trabajo y los medios de comunicación. Por ejemplo, si una niña que tenga un problema en su ámbito familiar y se le dice constantemente a esta niña que no vale para nada, pues lógicamente su autoestima, su identidad se va a verse dañada y va a pensar que lógicamente el día de mañana no es inteligente, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que hacer para evitar todo esto? Pues bueno, intentar siempre transmitir mensajes de valoraciones emocionales positivas y hacer el refuerzo positivo del menor, ¿no? Si puede pasar la diapositiva. Vale, todo esto lo comento porque surge también en padres y cuidadores de personas que tienen con hemofilia, que, bueno, lógicamente no hemos nacido con un libro de instrucciones de cómo hay que cuidar a un niño o una niña, ¿no?
pero repercute a la hora de poder llevar la enfermedad. Siempre cuando hay una autoestima, una identidad bien fijada, pues tendremos mejores pautas de poder llevarla de manera más llevadera. Esto también ocurre con la sobreprotección familiar, ¿no? La sobreprotección familiar es cuando digamos que la familia adopta un papel de hiperallerta constante en la crianza de los hijos. Esto ocurre como, bueno, cuando a los padres se les dice de un primer momento que los niños o las niñas tienen hemofilia, ¿no? Se encuentran con un mar de dudas que dicen, uy, ¿y ahora qué, no? Entonces, pues conscientemente nos sale proteger al niño y a la niña, que oye, que está muy bien, insisto, pero hay que, digamos, que tener que buscar un equilibrio entre protección y entre también ofrecer esa libertad para que no afecten el desarrollo del menor, ¿no? Esta sobreprotección también parental que ocurre en padres que cuidan de niños también con hemofilia, en algunos casos que nos hemos encontrado, puede derivar, digamos, al tema del síndrome del niño burbuja, ¿no? Esto es un síndrome que ocurre muy común y es cuando no se le ofrece, digamos, al niño por esa posibilidad de explorar, digamos, que también necesita, y por el miedo bueno, a que se caiga, a que tenga, digamos, una hemorragia, a que salte y tenga una caída que le pueda provocar el día de mañana limitaciones físicas. Entonces, bueno, aparte de que lógicamente le estamos evitando esta exploración que el niño necesita para poder, bueno, desarrollarse y no poder a sí mismo y no poder encontrarse con el día de mañana con problemas a nivel de motor, a nivel de psicológico, pues bueno, nos encontramos con que ellos también interiorizan, por lo que he comentado antes, de que los niños son como esponjas, de que su visión es como que no puedo, ¿no? Como que soy frágil y en un futuro van a tener un impacto negativo en su bienestar psicosocial. Entonces, bueno, es aconsejable que en estas situaciones entendamos que la hemofilia, lógicamente, es una enfermedad que hay que tener una responsabilidad y también ofrecerse a nuestros niños el hecho de decirle, vale, mira, existe esto, es una enfermedad crónica, pero también hacer como esa protección sin olvidar la autonomía del menor, ¿no? Es decir, cuidar, pero sin olvidarnos también al fin y al cabo que no dejan de ser niños, ¿no? Que también necesitan explorar, que necesitan caerse, que necesitan equivocarse para luego crecer, digamos, con ese autoconcepto fuerte, ¿no? Con esa identidad que hemos dicho antes, que es marcada y autoestima para poder el día de mañana desarrollar y hacer su día a día con la enfermedad en la igualdad misma, en la misma igualdad de oportunidades que hacemos el resto de personas que tienen otra enfermedad o que simplemente no la tienen, ¿no? Vale. Y bueno, ¿cómo podemos, digamos, de no caer en esta sobreprotección del menor? Pues bueno, simplemente teniendo en cuenta que medir la posibilidad entre el riesgo que hay y el aprendizaje que puede llevarse el menor, ¿no? A lo mejor y interiorizar que el miedo que tenemos a de que mi hijo o mi hija se caiga y se pueda producir el día de mañana una hemorragia, quizás también proviene de un miedo mío, ¿no? Y no también, digamos, del miedo que pueda tener el niño. Entonces, tener también esa libertad. Si puede pasar la diapositiva, por favor. Vale, gracias. Finalmente, con todo esto que os he expuesto, que consideraba que creo que es necesario también y que se invisibiliza, digamos, ese impacto no solamente psicoemocional, sino psicosocial que he comentado que tiene la coagulopatía, sino también ese desarrollo del menor y cómo poder reeducar y educar bajo la autonomía y la confianza, pese a tener una enfermedad crónica, que creo que es importante, ¿no? También he querido traeros herramientas psicoemocionales que nos puede valer como a modo de afrontar nuestra enfermedad y poder utilizarlas de mañana, no solamente por tener una coagulopatía, sino cualquier situación, ¿no? Y bueno, son la autoaceptación por un lado, la regulación emocional y el apoyo profesional y los espacios para compartir, ¿no? Y bueno, la autoaceptación implica simplemente reconciliarse con uno mismo, es decir, aceptar nuestro propio cuerpo y nuestras propias emociones. Tenemos que, digamos, entender que por el hecho de tener limitaciones, todos los tenemos, nuestros más y nuestros menos, y que, bueno, no significa simplemente conformarse con lo que yo tengo, me tengo que conformar con que tengo hemofilia y pensar en positivo, ¿no? Esto no es la autoaceptación, sino es hacer como una introspección, digamos, interna, reconocer cuáles son mis limitaciones y aceptar que mi realidad
es esta, y que, bueno, puedo vivir exactamente en paz conmigo misma y sin la necesidad de luchar constantemente por el hecho de decir que quiero otra realidad que es la que no tengo, ¿no? Aquí es cuando ocurre digamos, el duelo por el cuerpo que no quiero, ¿no? Que nos pasa a todas las personas. Muchas personas decimos, bueno, pues en lugar de tener ser morena y me gustaría ser el rubia con los ojos azules, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, significa que tenemos que aceptar reconocer que hay limitaciones físicas y emocionales, que habrá momentos de dolor en los que habrá que esforzarse más o menos, pero que también tenemos que incluso que permitirnos sentir esa frustración, ¿no? E incluso aceptar que, bueno, que estamos cansados de hacer esfuerzo, y eso, digamos, que es esa regulación también emocional. Vale, a ver, también me gustaría comentaros que otra parte sería la regulación emocional, ¿vale? Que simplemente es, pues bueno, aceptar lo que he dicho, aceptar nuestras propias emociones, entender bueno, que tenemos derecho a sentir esa frustración, ese cansancio, a decir, joder, pues este sangrado, esta hemorragia acaba de arruinar el plan que tenía el domingo de salir simplemente a salir con unos amigos, y bueno, que cuando estos sentimientos se reconocen y se aceptan, digamos, sin culpa, sin exigencia de querer otro cuerpo, y esa exigencia de que sí o sí, como que he interiorizado que tengo que ser capaz y que tengo que ser fuerte, y entender que no siempre tengo que estar al 100% y que también tengo derecho a sentirme mal, disminuye también la presión interna, ¿no? Disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, porque me estoy comprendiendo, estoy aceptando mis limitaciones, estoy aceptando yo como soy, y eso dará pie a que nos estemos en paz con nosotros mismos, nos sentamos también mejor con nosotros mismos y aumente tanto nuestra autoestima, como decía anteriormente, nuestra identidad, ¿no? Vale. Y ya finalmente quería comentaros que la autoaceptación no se hace ni se construye de manera sola, ¿vale? Que lógicamente también puede hacerse con apoyo, y en este consiste, digamos, nuestro proyecto que llevamos a cabo en Fodemo, que es emocional, que cumplimos prácticamente con esta función clave, como el hecho de ayudar a la persona, ¿no? Y a poner palabras también a lo que siente, validar esa experiencia y acompañar, digamos, a que vuestra relación con vosotros mismos sea más amable y más justa, como decía anteriormente, ¿no? Y bueno, el acompañamiento no lo podemos hacer tanto de manera individualizada como a través de grupos, espacios de apoyo, de hecho realizamos a través de nuestras charlas, o como por ejemplo en espacios como este, ¿no? Como a través de un webinar. Y bueno, estos espacios nos servirán también, lógicamente, para poder escuchar historias similares a las nuestras, poder entender que nosotros no somos el único que estamos atravesando una coagulopatía, una enfermedad crónica, y responder a esa pregunta que a veces decimos de por qué a mí, ¿no? De por qué a mí me ha tocado esta enfermedad y por qué tengo que hacer frente a esto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos dicen, por ejemplo, como decía anteriormente, es que mi niño le han diagnosticado que tiene hemofilia, ¿no? Ese golpe, ese diagnóstico nos impacta, ¿no? De pronto, y nos encontramos con un jarro de agua fría que nos viene de pronto un mar de dudas, ¿no? Y nos preguntamos nosotros mismos, bueno, ¿y ahora qué, no? Vale, pues justo también, aparte de estas tres técnicas que también nos pueden venir, y bueno, si tenéis luego dudas podéis preguntarnos a nosotros, pero también quería haceros ver que también para eso estamos nosotros aquí como profesionales, y por eso tenemos el proyecto emocional, para hacerlos ver que no solamente somos profesionales que damos estas charlas y estos webinars que nos puede parecer interesantes en función de vuestras demandas, sino que también somos justamente, pues eso, esas personas bueno, que quiero que nos veáis como personas que podemos ayudaros, y como que esa mano, ¿no? Que se ofrezca a vosotros y que a la que podéis agarrar cuando necesitáis cualquier tipo de ayuda o estéis atravesando situaciones del estilo de las que hemos comentado a nivel de crianza del menor con hemofilia, o a nivel de vuestra coagulopatía o de enfermedad crónica propia del día a día. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, y os dejo con la parte de mi compañero Víctor. Espero no haberme, lo he intentado decir muy rápido porque tenía poquito tiempo, y espero no haberme ido mucho de tiempo. Perfecto, Merchi, muchas gracias. Ahora, Víctor, tu turno. Bueno, gracias Laura por tu presentación, gracias también Merche por tu exposición, a todos los que habéis acudido al directo y a los que nos veréis luego en el resubido. Cuando puedas, me compartes la pantalla, porfa. Empezamos. Vale, a ver, que me encuadre yo aquí. Vale, cuando necesite te iré diciendo pasa, pero bueno,
Como ya me ha dicho Laura, yo soy Víctor Horno, el psicólogo de FEDEMO, y os voy a hacer una introducción a lo que está siendo el proyecto de Emocional, y para ello vamos a hacer un breve repaso histórico de por qué es necesario el abordaje psicológico en las coagulopatías. Después hablaremos de un abordaje biopsicosocial, dando a entender la importancia de estos tres factores a la hora de integrar nuestra experiencia con la coagulopatía. Después pasaremos a hablar sobre los factores de riesgo, o como lo he llamado, las cosas que influyen, tanto factores de riesgo como de protección y moduladores. Y finalmente os explicaré desde el área de psicología cómo está funcionando este proyecto. Así que si puedes pasar, por favor. Siempre vamos a tener en mente que nuestro objetivo es el de potenciar y mejorar la calidad asistencial para con ello mejorar el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las personas que conviven con cualquier coagulopatía. No solo las personas, sino también los familiares o cuidadores. Pasa, por favor. Entonces, a lo mejor la pregunta que nos surge es ¿por qué es necesario el abordaje psicológico en una enfermedad crónica? Bueno, pues esta idea nos puede venir un poco del filósofo Descartes, que hablaba de dos sistemas separados, ¿no?, de la res cogitans y la res extensas, donde hacía la distinción entre la mente y el cuerpo, esa dualidad. Y probablemente es una idea que en el imaginario colectivo se mantiene todavía a día de hoy, pero que sin embargo puede tener consecuencias negativas, ya que podíamos priorizar uno a la vez que desatendemos este otro y podría llevarnos a tener unos hábitos poco saludables, a descuidar un poco nuestros ritmos de sueño, vigilia o otros problemas de índole mental. Así que, ¿es seguro que existe esta dualidad? Pues pasa, por favor. En realidad, con un ejemplo se desmonta bastante fácilmente esto, ya que si tenemos un síntoma físico, como puede ser el dolor, pues esto nos puede provocar un bajo estado anímico. Este bajo estado anímico ya nos está afectando a nivel cognitivo y, por tanto, vemos esa unión. Pero es que también, además, puede hacer que reduzcamos estas actividades que nos generan placer, que nos genera aislamiento. Podemos, en ese caso, focalizarnos en la adversidad y sentirnos preocupados, y esta tensión también puede hacer que el dolor se exacerbe. Por lo tanto, creo que es más artificial que otra cosa esta distinción. Pasa, por favor. Lo he titulado así como el libro que os voy poniendo abajo, y en este caso el artículo que tenéis ahí referenciado, hablamos de lo que sería el error de Descartes. Y es que en realidad las emociones y los estados corporales van a ser clave para la hora del producto de nuestro pensamiento y de la toma de decisiones. Al final nuestras ideas no surgen de la nada. Tienen que ver en una experiencia integral donde estas emociones, las expectativas que tenemos, el malestar físico o el propio contexto vital se entrelazan entre sí. Pasa, porfa. Y es por ello que tenemos que tener en cuenta que, por un lado, las emociones no son irracionales. Las emociones realmente nos están dando información clave, ya que nos están explicando cómo nos encontramos, no solo a nivel mental, sino también a nivel físico. Y, por tanto, son adaptativas. Podemos hablar de emociones desagradables y emociones agradables, pero nunca van a ser positivas o negativas como tal, porque todas tienen algo que decirnos y van a tener mucha influencia también en nuestras decisiones. Además, el cuerpo tiene memoria y, por tanto, esas experiencias pasadas y cómo hemos sido capaces de afrontarlas van a tener un impacto en cómo vamos a reaccionar al futuro, incluso en problemas de salud, como son la somatización. Al final, la somatización es una patología física que no tiene una explicación biológica exacta y que puede deberse también a factores psicológicos. Por otro lado, las decisiones, como decía, se nutren también de nuestra emoción, de esa intuición que a veces tenemos, y quizás dejarla de lado o intentar acallarla puede ser realmente que nos lleve a peores resultados. Y por último, entender que también esta conexión se produce en ambos sentidos. Lo que sentimos en el cuerpo va a influir en nuestra mente y viceversa. Pasa, por favor.
Por lo tanto, es lógico, si queremos intervenir, si queremos entender la perspectiva completa, vamos a tener que hacerlo desde un abordaje biopsicosocial. Esto significa que vamos a tener en cuenta los componentes biológicos, pero también otros de otra índole, como son los psicológicos y los sociales, teniendo en cuenta que también los sociales pueden llegar a nutrir ciertos aspectos psicológicos y biológicos, como son pues, la salud o el estilo de la comida. Todo eso también va a tener que ver con luego nuestro organismo. Pasa, por favor. Por tanto, a grandes rasgos podemos ver que algunos factores que influyen a nivel biológico pues van a ser los problemas que puedan ir surgiendo en diferentes etapas de la vida. También van a ser importantes tener en cuenta pues, esos dolores articulares, esa inflamación, incluso los inhibidores que podamos desarrollar u otras comorbilidades. A nivel psicológico, los pensamientos y las emociones van a ser clave, pero también los estilos de afrontamiento y la autoestima, como comentaba mi compañera Merche. Y finalmente también tenemos que tener en cuenta que a nivel social esa red de apoyo, esa familia, va a ser determinante a la hora de cómo afrontamos nosotros la coagulopatía, así como las políticas de cada país. Pasa, por favor. Así que desgranándolo un poco, podemos ver que dentro de los factores biológicos pues estará también la baja adherencia al tratamiento o las múltiples intervenciones quirúrgicas que puedan mermar nuestra calidad de vida, así como las hospitalizaciones prolongadas, y que realmente lo que será importante será cómo consigamos manejar ese dolor para que no pueda con nosotros en ese sentido, ni darle mayor peso del que pueda tener. Además, va a ser clave, fundamental, quizás lo más importante, un diagnóstico temprano, porque va a ayudarnos a tener esa profilaxis cuanto antes y prevenir cualquier daño articular. Por otro lado, va a ser fundamental que tengamos una actividad deportiva, ya que esto no solo nos ayuda a nivel físico, aquí también queda muy en evidencia la potencialidad, lo bueno que es para nuestro estado mental, para el bienestar psicológico. Y por otro lado, tenemos suerte del tiempo que estamos viviendo, los nuevos tratamientos que se están dando, así como incluso la terapia génica, que es otro tema que podremos hablar más adelante, porque esto puede revolucionar realmente este campo. Pasa, por favor. Aquí, por la parte que me toca, sí que me voy a detener un poco más, y es que volvemos a ver el dolor en primer plano. Como digo, tenéis abajo la referencia y al final del documento también veréis todo lo que es la bibliografía por si queréis echarle un vistazo, pero otra vez se encuentra el dolor aquí porque, como hablaba, estas emociones que podamos tener, así como los sentimientos de culpa, vergüenza o rabia, pueden realmente potenciar ese dolor o focalizarnos en él. Además, obviamente, si hay una baja adherencia al tratamiento porque no entendemos bien, porque no tenemos unas buenas pautas de autocuidado, pues esto va a influir mucho en la posibilidad de que desarrollemos ese dolor crónico. Y por otro lado, también va a ser importante revisar cómo hacemos frente a estas situaciones con los estilos de afrontamiento y tener en cuenta que si nosotros nos sentimos diferentes, nos sentimos solos o percibimos que tenemos una baja red de apoyo, esto puede derivar en el aislamiento, lo cual también hará que nos movamos menos, que no podamos tener esa ventilación emocional, incluso podemos llegar a absorber esas ideas que se nos inculcan y generar lo que se llama el autoestigma. Pasa. Y para ello, para intentar prevenir todos estos posibles riesgos, creo que lo fundamental en este caso es generar lo que denominamos la conciencia de salud. Podéis a lo mejor haberlo visto en otros lados como conciencia de enfermedad o conciencia de problema, y básicamente viene a definirse como la concordancia que tenemos entre las expectativas de cómo es la patología, qué complicaciones puede tener, cómo tenemos que intervenir y cómo tenemos que cuidarnos para lograr un mayor ajuste entre las expectativas y nuestra percepción de bienestar. Además, va a ser fundamental
esta información ajustada a las necesidades para otro tema que podemos hablar más adelante, cómo será la toma de decisiones compartida con nuestro hematólogo o con el equipo multidisciplinar de referencia, y que esto va a tener mucha importancia a la hora de cómo manejemos el dolor, porque vamos a aprender estrategias de cómo a través de la distracción o a través de otro tipo de técnicas quizás podemos liberar un poco esa carga del dolor. El autocuidado, como puede ser una buena higiene del sueño o como puede ser cultivar hábitos saludables, también va a ser muy importante a la hora de cómo consigamos proteger nuestra salud. Además, yo creo que si tenemos una buena conciencia de salud, también vamos a tener una percepción positiva de profilaxis, ya que vamos a entender que esta es nuestra protección y que realmente nos ayuda a prevenir estos hemartros, los sangrados internos o futuras artropatías. Y por otro lado, también, como hablaba Merche, con respecto a los infantes, va a ser muy importante el moldeamiento que hagamos de roles. Pues, por ejemplo, cuando yo sea cuidador, no puedo dejar mi salud a un lado, sino que tengo que acompañarla junto con la de la persona que cuido. Y finalmente, con todas estas cosas, podremos aumentar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de afrontar situaciones adversas, porque realmente la vida está plagada de estas situaciones y la diferencia creo que la marca el cómo conseguimos afrontarla. Pasa, por favor. Así que, pasando a los factores sociales, creo que es importante también que conozcamos pues el entorno donde nos criamos y que este va a ser clave a la hora de cómo manejemos nuestra coagulopatía. Pues básicamente, si vivimos también en un sitio donde no se nos ofrece el tratamiento, esto puede limitar mucho el acceso al mismo si tenemos que pagarlo nosotros, ya que son bastante costosos algunos de ellos. Pero, sin embargo, mediante el apoyo de un equipo multidisciplinar o los seguimientos por parte de nuestro equipo de referencia, hematólogos, fisios, traumatólogos, todos ellos, vamos a conseguir tener un mejor abordaje y, por otro lado, las organizaciones y las asociaciones de pacientes brindan un apoyo, como somos nosotros FEDEMO y todas las asociaciones regionales, va a ser un apoyo clave para vivir bien y vivir y tejer estas redes de apoyo que nos den ese bienestar social. Finalmente, también esta educación familiar o que se entienda desde las instituciones cómo se vive la coagulopatía, pues para las personas seguro que os va a ayudar mucho a que no tengáis que interrumpir por mucho periodo de tiempo o que no os dejen examinaros, ya que al conocer cómo los problemas que pueden surgir en el manejo de la coagulopatía, pues se intentará poner los medios para solucionarlo. Pasa, por favor. Así que ya finalmente quiero comentar, ¿no?, lo que hacemos aquí desde FEDEMO, y es que realmente nosotros venimos dando apoyo desde que se fundó la federación, pero realmente el proyecto emocional es un refuerzo de esta atención, además de un intento proactivo por parte nuestra de ponernos a vuestra disposición y de buscar estas necesidades psicosociales que comentaba Mercedes. Paso, por favor. Y esto se va a articular en los 3 pilares que veis. En primer lugar, una atención psicológica, que seré yo el que os la pueda brindar, tanto a nivel individual como grupal, porque a lo mejor a nivel individual puede venir una persona con coagulopatía, pero también puede ser un familiar o un cuidador que está teniendo problemas en asimilar la situación o en manejarlo, y pues pueden aparecer estos síntomas de ansiedad o de depresión, cualquier tipo de problema emocional que intentaremos paliar. Primero, darle cabida dentro de un espacio seguro, en consulta, y después intentar paliar o encontrar estrategias que nos ayuden a saber manejar mejor estas emociones. También será interesante, a lo mejor a nivel grupal, tener sesiones familiares o en pareja, ya que pueden aparecer problemas en las relaciones interpersonales, ya sea en la convivencia o cualquier otra índole. Pasa, por favor. Este me parece un aspecto clave. Aunque entramos en formación y capacitación, vamos a hablar también de los grupos de ayuda mutua, ya que este sitio va a ser un espacio donde las personas van a poder hablar sobre las vivencias que tienen, los problemas que encuentran,
y sobre todo va a ayudar a tejer una buena red de apoyo y a generar también una rutina bastante positiva en la que poder ventilar, reflejar lo que me pasa, que la gente se pueda identificar y nos puedan dar también su propia experiencia personal, que yo creo que es realmente lo más nutritivo. Realmente esto va a funcionar de dos maneras, porque nosotros vamos a ir a vuestras asociaciones. Si detectáis una necesidad en vuestra asociación regional, podemos solicitar hacer un grupo de ayuda allí y desplazarnos para hacerlo presencialmente, e incluso también nosotros vamos a proponer proactivamente algunas temáticas y si es de vuestro interés, si queréis que acudamos por allí, pues sin lugar a dudas que allí estaremos. Porque al final esto, como digo, puede ayudar a fortalecer las redes de apoyo y el sistema familiar, incluso reducir el aislamiento que se podía dar. Va a ayudar a tener una mejor aceptación y una adaptación hacia ciertos roles, como puede ser el del cuidador, y no me cansaré de repetir que hay que cuidar al cuidador. Y por otro lado, también nos va a ayudar a reducir esa carga emocional, a tener una mejor regulación emocional y un bienestar psicológico. Pasa. También voy a intentar explayarme un poco más aquí para que podáis escanear el código QR y si no, luego lo tendréis también disponible. Hemos estado realizando junto con Novo Nordisk las infografías que al final son píldoras de información que damos al público general para que, bueno, podáis leerlos, sentiros identificados, conocer un poco más a fondo estos aspectos psicológicos o psicosociales, mejor dicho, y que lo tengáis en vuestro móvil, lo podáis imprimir, lo que os apetezca. Y pasa, por favor. Finalmente, como parte del tercer pilar de la divulgación y de la evidencia, pues va a ser importante el hecho de aprender sobre, a nivel casi médico, cómo funciona nuestra coagulopatía, y por eso es que se realizan estos campus, que ya he visto que han traído a hematólogas y a otros profesionales de otra índole. Esto nos va a ayudar a acercar temas que parecen muy complejos a el público en general, y yo ahí dejo alguna proposición para más adelante, como puede ser del dolor crónico, las técnicas de relajación, y además también a través de los grupos de apoyo o en formaciones presenciales vamos a poder dar esa psicoeducación que es la base de la que se va a construir probablemente el bienestar psicológico. Y por otro lado, lo he llamado paradigma de investigación y acción, y con esto me quiero referir a que Emocional es un proyecto vivo, en el que vamos a ser sensibles a las necesidades que detectemos o que nos hagáis llegar, y mediante cuestionarios, mediante los registros que realizamos desde el área de psicología y valorando que también lo estamos haciendo, pues se podrán proponer mejoras o alguna forma de potenciarlo. Además, hacemos difusión en redes sociales para visibilizar, para que la gente conozca esto. Ojalá más adelante podamos hacer también publicaciones científicas con resultados que tengamos y darlo a conocer a los medios de comunicación de masas. Pasa, por favor. Así que para acabar, quería dejar tres ideas bastante claras, y es que la vivencia de las coagulopatías es una realidad compleja, multifactorial y cambiante a lo largo del tiempo, y por tanto que va a haber diferencias respecto al abordaje en el tratamiento, a los problemas que vayan apareciendo, y tener en cuenta que va a haber momentos mejores y peores y que vamos a disfrutar y vivir esos buenos momentos, pero también vamos a intentar aprender de esos momentos peores y sobre todo sentirnos acompañados, que yo creo que es lo más importante. Además, que no solo va a impactar la coagulopatía en la salud física, sino que va a tener tanto correlatos psicológicos como sociales. El simple hecho de conocer esto ya va a modular, va a modificar un poco nuestra vivencia de la coagulopatía. Y finalmente, entender que no somos nuestra enfermedad, que un mismo diagnóstico va a tener miles de representaciones y que aprender a vivir con ello no implica resignación,
sino que dependerá de nuestra forma de afrontarlo y la interpretación que hagamos de esto que nos está ocurriendo, el cómo entendamos la situación. Yo me gusta mucho esta frase que he dejado al final y define a la perfección esto último que acabo de decir, y es que si nada cambia, pero yo cambio, entonces todo cambia, porque la interpretación que hacemos también lo hace. Y todo ello con el objetivo de fomentar la autonomía de la persona, mejorar la adherencia al tratamiento, potenciar esa satisfacción mediante la toma de decisiones compartidas, generar un apoyo sostenible y sostenido en el tiempo y, como decía, visibilizar y empoderar al colectivo. Pasa, por favor. Siempre con el mismo objetivo que ponía al inicio de la presentación, potenciar y mejorar la calidad asistencial y con ello el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las personas que viven con cualquier tipo de coagulopatía. Paso, por favor. Creo que aquí ahora tenéis la bibliografía y si pasas otra más, tenéis nuestros correos electrónicos, os los podéis apuntar y si no podéis también llamar directamente al teléfono de FEDEMO. No sé si la extensión de trabajo social es esa o a lo mejor es otra, pero en cualquier caso podéis poneros en contacto con Merche y en mi caso pues esa es la extensión. Así que sin mucho más, gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues gracias a ti, Víctor, y a Merche. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado y tienes razón, Víctor. Hemos hecho muchos campus FEDEMO con perfiles muy parecidos. Este es verdad que es diferente, pero creo que quizás por eso más interesantes. Son cosas que quizás hemos ido dejando de lado. Recuerdo a las personas asistentes que en el margen de la pantalla de abajo tenéis un espacio que es el chat o preguntas y respuestas para que las vayáis poniendo. También os recuerdo que esta sesión se colgará en la página y en los canales de FEDEMO, como bien ha comentado Víctor, en unos días, cuando esté editado el vídeo, y la podéis ver pues en diferido. Si os parece, tenemos algunas preguntas que nos han hecho en el momento de inscripción. Es verdad que no están dirigidas ni a uno ni a otro. Yo las digo y las respondéis como consideréis. También recordar, antes de nada, que algunas preguntas que son más bien personales o muy específicas las responderemos cuando terminemos el seminario individualmente y que siempre podéis poneros en contacto con FEDEMO ante cualquier duda o consulta que tengáis o con vuestra asociación de referencia. Bien, pues a ver aquí la primera pregunta. En realidad son dos que las he unido en unas porque son bastante parecidas, que tiene que ver cómo manejar o superar, por un lado, el miedo a que tu niño con diagnóstico de hemofilia, en este caso, se caiga, o el miedo que tú tienes a transmitirle tus miedos, y por otro lado, el miedo a que tu marido e hijas con coagulopatías enfermen. Vale, yo si queréis empiezo por mi parte y luego ya también que si quiere que hable Víctor, por la parte también Vale. que le toca como psicólogo de FEDEMO. En cuanto a la pregunta de cómo perder el miedo de que mi hijo se caiga o mi hija, ¿no? Pues la verdad que es complicado porque, bueno, si ya de por sí un niño o una niña que no tenga una enfermedad crónica, ¿no? Ya de por sí no nos duele, lógicamente, nos preocupa que se caiga, pues imaginaros si encima a eso se suma el hecho de que tenga hemofilia o coagulopatía, ¿no? Yo creo que primero hay que hacer introspección en el sentido de que hay que mirarse a una misma y entender de dónde viene ese miedo, ¿no? Primero ponerle nombre al miedo, decir, ¿este miedo de qué viene? Tengo miedo a que mi hijo se caiga porque yo en su día me caí, quizás, o porque a mí me han dicho que el médico oye, ten cuidado que tu hijo no se puede caer bajo ningún concepto, ¿no? Vale. Una vez que ya defina, digamos, cuál es mi miedo, dar como esa cabida, ¿no? A que, vale, yo protejo, que es lo que decía anteriormente, pero a la vez no puedo dejar, digamos, mi niño aquí en la palma de mi mano 24 horas agarrado para que no se caiga. Porque sí, en cierto modo, evitamos la caída, pero es contraproducente, ¿no? Porque si yo a mi hijo lo dejo quietecito en mi casa, digamos, por ejemplo, en el sofá, sí que se mueva para que no se caiga, no va a explorar, un niño necesita explorar, no va a caerse, que también necesita esa caída y quizás ver que
bueno, que todos nos hemos caído, nos levantamos, no pasa absolutamente nada y el normalizar que no pasa nada por caerse. Que con esto quiero decir bueno, que lógicamente conlleva a que tenga un sangrado, una hemorragia, pero si corriendo vamos y transmitimos como madre o padre esos nervios de, ay, ay, te has caído, te has caído, te has caído, te has hecho daño, no. Oye, te has caído y normalizarlo tranquilamente bajo, bueno, ya sabemos cuál es la solución, acudiremos al médico, te has caído, no pasa nada, la próxima vez tenemos más cuidado. Y aparte de eso, insisto, no olvidarnos nunca de que el niño es niño y que la niña es niña y que nosotros somos los adultos y siempre tenemos que hablar con mensajes positivos, con refuerzo positivo de oye, qué bien lo has dicho y sobre todo no transmitir ese miedo porque, insisto, son esponjas y el día de mañana van a tener problemas. Bueno, también me dedico a la discapacidad en cuanto a menor, atención temprana, y hay muchos niños que tienen problemas de desarrollo, por ejemplo, motor, de motricidad fina, por ejemplo, la motricidad fina es lo que, por ejemplo, utilizar los dedicos de la mano, ¿no? Y a la hora de coger el boli, porque no le han permitido eso por la protección de ese niño burbuja, ¿no? Entonces, bueno, yo lo resumiría así. Y no sé qué opinas, Víctor. Ahora, Estás... ahora. Bueno, pues estoy bastante de acuerdo, Merche, con lo que dices. De hecho, el término psicológico sería el de moldeado, el de cómo queremos que nuestro hijo reaccione en el día de mañana. Y es que si nosotros actuamos con demasiado miedo, con demasiada premura, no le dejamos esa exploración, pues realmente vamos a caer en una sobreprotección que el día de mañana va a poder limitar un poco la funcionalidad de la persona. Por tanto, esa naturalidad, esa serenidad va a ser muy positiva a la hora de intentar no infundir miedo al niño y que al final realmente es en esta etapa donde descubren y donde pues, van a tener estas caídas, va a ser casi inevitable, pero de esta manera, a través de un moldeamiento, porque somos su figura de autoridad, somos su figura de apoyo, va a lograr esa confianza, va a ir construyendo esa autoestima y va a conseguir una buena regulación emocional. Y por otro lado, el miedo a que enfermen nuestros familiares, pues bueno, yo creo que lo importante aquí es tener información veraz, entonces hay que tener cuidado con esas búsquedas en Internet. Además, podemos hacerlo a través de la Real Fundación Victoria Eugenia, de la SED, donde nos vamos a asegurar que esa información está contrastada y es válida. Y, por tanto, conocer ya va a reducir esa incertidumbre, va a reducir esa preocupación, quizás incluso un poco catastrofista, y a través del apoyo de un hematólogo o de un consejo médico, pues quizás consigamos aliviar la mayoría de preguntas que nos angustian. Y además esta pregunta me viene genial porque refuerza que mediante la unión, mediante los grupos de apoyo mutuo, podemos expresar este miedo, podemos encontrar a otras personas que ya lo hayan vivido y nos va a ayudar a tener un clima de confianza, nos va a ayudar a sentirnos escuchados, a ventilar, a poder llorar si hace falta, a poder expresarnos. Por otro lado, será interesante que tengamos a lo mejor el apoyo psicológico para, pues bueno, si aparecen otras cosas más individuales, esos problemas emocionales que hablábamos, o esa rigidez a la hora de no entender por qué me comporto de esa manera, pues en terapia vamos a poder flexibilizar, vamos a darnos el espacio para entenderlo. Incluso mediante el mindfulness, por ejemplo, esas técnicas de relajación, vamos a tener herramientas que nos ayuden a autorregularlos si nos sentimos muy desbordados con todo esto. Pues muchas gracias a los dos. Esto me recuerda a algo que creo que ya sabemos todos y es que muchas veces el papel de cuidador o cuidadora es más complicado y más difícil que el papel de paciente. Decir también que en esta reunión se ha apuntado, tiene una gran asistencia y hay personas que no son de España, son de otros países de habla hispana, así que les saludamos y les recordamos que, bueno, es verdad que FEDEMO publicamos cosas en este idioma,
pero que en su asociación de referencia o federación de referencia seguro que pueden trasladarle información también de primera mano. Voy a leer una pregunta que tenemos en el chat Genial. y dice así, de Juan Andrés: enhorabuena Merchi y Víctor por vuestra rigurosidad y pedazo de charlas, información contrastada en base a referencias bibliográficas. ¿Qué razón tenéis? Un paciente se moldea, se amolda, aprendemos y gracias a eso nos hacemos conscientes de nuestra enfermedad. Hay muchos padres con miedos, quizás con miedo a que sus hijos sean incluso estigmatizados. Y la pregunta: ¿cuál sería el mejor consejo que les daríais a esas familias? Vale, yo lo tengo claro. Yo el consejo sería trabajar la identidad y la autoestima de mi hijo o de mi hija. Si yo consigo que mi hijo tenga una autoestima alta, va a ser sinónimo a mayor seguridad y mayor probabilidad el día de mañana de no sufrir tanto y no tomar en cuenta la percepción que tengan los demás de él, ¿no? O el hecho de que sea discriminado, por así decirlo. Entonces, trabajar en eso, hacer siempre refuerzos positivos. Yo una vez leí una frase de: nunca le diga a un niño que no puede volar cuando sueña con ser un superhéroe, ¿no? Y qué razón tenía, porque si tú siempre estás diciéndole a tu hijo, y eso en el día a día, no hagas esto, qué tonto eres, ay, qué torpe eres, esto se puede hacer así. No, oye, qué inteligente eres, muy bien, lo has hecho muy bien. La próxima vez lo vamos a hacer mejor. No siempre valorar la situación bajo el tienes que ser un 10 de 10, tienes que ser un 100%, ¿no? El fracaso también es lícito y también hay que trabajar sobre ello. Entonces, hacer que mi hijo se sienta bien consigo mismo, trabajar en ello y ser consciente que yo como padre y como madre soy su primer agente socializador, soy su entorno en el que se va a moldear, ¿no? Como bien dice Juan Andrés, y en el que se va a crear como persona. Entonces, si yo hago que mi hijo sea seguro y esté seguro de sí mismo, de quién es él y cuáles son sus capacidades y también sus limitaciones, ojo, que todos los tenemos, y hacerle ver que todos somos diferentes, pero ser diferentes significa también ser igual de válidos que todos, ¿no? Y que bueno, que esto de la oveja negra es maravillosa, ¿no? Hacer hincapié también en eso y bueno, el día de mañana, por supuesto, todos hemos sido discriminados en algún ámbito de nuestra vida o todo es muy subjetivo, la belleza es muy subjetiva, etcétera. Entonces, pues trabajar en esa autoestima ni esa identidad fijada. No sé qué comenta mi compañero Víctor. Bueno, pues sí, y un poco en relación también bueno, agradecer también las enhorabuenas y Sí, vuestro muchísimas tiempo. gracias. Yo creo que también a través, como decía, de la información podemos llegar a romper barreras y que quizás si contamos con esta clase, si contamos con el profesor, podemos intentar dar a entender o que los niños conozcan cuál sería sería una coagulopatía. Eso podría hacer que la gente empatizase a través de ponerse un poco en la piel del otro. Y por otro lado, yo creo que también será importante intentar en el ámbito familiar normalizar esta coagulopatía. Si nosotros, como decía Merche, todo el rato nos posicionamos como algo extraño, eso puede generar sentimientos ambivalentes al niño. Y sin embargo, diferentes somos todos. Entonces, realmente sería darle a entender pues el estilo de vida que tiene que llevar, los cuidados que tiene que tener, pero realmente sin naturalizándolo, básicamente. Muchas gracias. También el chat nos da las gracias Violeta y nos dice que es muy útil. Muchas gracias. Por eso es nuestro objetivo, que esto sea una herramienta que os sea útil. Deciros también que me están llegando no solo preguntas por el chat, ¿vale?, sino también por otros múltiples canales, como puede ser correo y WhatsApp. Una de las preguntas que nos envían me dicen que cómo afecta la salud emocional a la adherencia al tratamiento. Eso no sé cuál de los dos quiere repetirlo. Poquito Bueno, Vale. no, Te bueno, dejo. no sé muy bien a qué se refiere con esta salud emocional, pero realmente si tenemos ciertos miedos, a lo mejor si hay que hacer una infusión del tratamiento, si se tiene el niño que pinchar, pues por ejemplo a través de los campamentos que se hacen en FEDEMO, pues con otros monitores que también tienen algún tipo de coagulopatía,
pueden aprender a cómo llevar este tratamiento de la mejor manera y normalizándolo. Entonces, aprovechamos estos campamentos de verano donde compañeros nuestros, voluntarios, que sé que alguno también está por aquí en el directo, pues acuden con nosotros y aparte del tratamiento, pues dedicamos todo el día a jugar, a hacer algunas charlas, a disfrutar también de nosotros, entre nosotros, y creo que esa puede ser una manera positiva de que no se vea mermada esa salud emocional. Genial, muchas gracias. Merchi, ¿algo que Sí, aportar? no, justo pienso prácticamente igual, lo del tema de los campamentos, también trabajar también esa técnica también de relajación, como comentaban en la charla Víctor, y esa regulación también emocional, y estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Creo que al final compartir experiencias nos ayuda a Justo. mejorar. Y también, eh, También sí, sí. quería comentar que como hay varias dudas y el correo electrónico y bueno, y aparte que os ha gustado también la ponencia y bueno, pues podéis comentar, o sea, hemos dejado al final de todas las extensiones de el número de teléfono de cada uno de nosotros y bueno, y podemos mandar herramientas incluso de parentalidad positivo, de herramientas de técnicas para el tema de la herencia del tratamiento, de técnicas de relajación, de mindfulness y bueno, cualquier autoaceptación, regulación emocional y todo que es más extenso que por desgracia solamente tenemos una horita y bueno, son sesiones que podemos daros de manera gratuita, que para eso está el proyecto emocional, ¿no? Y por eso Desde luego. esta iniciativa. O sea, no dudéis en escribirnos y como he dicho, en tomarnos no solamente como profesionales que dan estas charlas que pueden servir, sino como también personas que estamos detrás de esta pantalla, que estamos dispuestas a estar para vosotros 24/7 y en ayudaros en no solamente la enfermedad crónica, sino en cualquier tipo de duda que tengáis en base a vuestro el menor o en base a cualquier cosa. Pues muy bien. Ya casi me sirve de cierre lo que acaba de decir Merche, porque lamentablemente y sorpresivamente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido una hora muy amena. Sigue habiendo en el chat muchas felicitaciones por vuestras dos intervenciones. Agradezco a todas las personas que habéis asistido en el directo y también a las que nos van a ver seguro en diferido. Y recuerdo lo que acaba de decir tanto Merche como Víctor. Fedemo está abierta 24/7. Tenéis nuestros teléfonos de contacto y los correos electrónicos para cualquier duda que pueda surgir sobre esto o sobre cualquier otra cosa. Y nada más. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros por estar. Muchas gracias.